Hablaremos de Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia y una de las figuras más influyentes en toda la historia del pensamiento humano. Sus ideas tuvieron un gran impacto en áreas como la filosofía, la política, la lógica, la ética y la ciencia. Incluso actualmente, muchas de sus enseñanzas continúan siendo estudiadas en escuelas y universidades alrededor del mundo. Aristóteles no solo fue filósofo, también fue científico, maestro e investigador. Su manera de estudiar la realidad cambió la forma en que las personas entendían el mundo. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad de la antigua Grecia. Su padre trabajaba como médico del rey de Macedonia, por lo que desde pequeño estuvo relacionado con el estudio de la naturaleza y la observación. Cuando tenía aproximadamente 17 años, viajó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, una de las escuelas filosóficas más importantes de la época. Permaneció ahí durante unos 20 años aprendiendo filosofía y desarrollando sus propias ideas. Aunque admiraba mucho a Platón, Aristóteles comenzó a pensar de manera diferente en varios aspectos. Mientras Platón se enfocaba más en el mundo de las ideas, Aristóteles creía que el conocimiento debía obtenerse observando la realidad y estudiando directamente la naturaleza, yendo en contra totalmente de su maestro. Una de las características más importantes de Aristóteles fue su interés por explicar el mundo usando la razón y la observación. Por esta razón, muchas personas lo consideran uno de los primeros científicos de la historia. Para Aristóteles, el conocimiento se obtenía a través de la experiencia. Él pensaba que era necesario observar, analizar y comparar para entender cómo funcionan las cosas. También desarrolló estudios sobre lógica, que es la forma correcta de razonar. Sus ideas ayudaron a organizar el pensamiento humano y fueron utilizadas durante siglos. Gracias a esto, Aristóteles se convirtió en una figura fundamental para el desarrollo de la filosofía y del pensamiento científico. En la ética, Aristóteles hablaba sobre cómo alcanzar una vida buena y feliz. Él decía que la felicidad no depende solamente de tener riquezas o poder, sino de vivir con virtud. Según Aristóteles, las personas deben buscar el equilibrio en sus acciones. Esta idea es conocida como el justo medio. Por ejemplo, decía que el valor es un punto medio entre la cobardía y la imprudencia. Para él, evitar los extremos ayudaba a vivir de mejor manera. Estas ideas siguen siendo importantes actualmente porque muchas personas consideran que el equilibrio y la moderación son necesarios para una vida saludable y estable. Aristóteles también realizó importantes estudios sobre política y forma de gobierno. Analizó sistemas como la monarquía, la aristocracia y la democracia. Él pensaba que el ser humano es un animal político, porque necesita vivir en sociedad y convivir con otras personas para desarrollarse plenamente. Además, consideraba que el objetivo principal de un gobierno debía ser buscar el bienestar de los ciudadanos y mantener el orden y la justicia. Muchas de sus ideas políticas influyeron posteriormente en pensadores y gobiernos de distintas épocas. Aristóteles también estudió temas relacionados con la biología, la física y la naturaleza. Observó animales, plantas y fenómenos naturales para tratar de comprender cómo funcionaba el mundo. Aunque algunas de sus teorías fueron corregidas con el tiempo, durante muchos siglos sus conocimientos fueron considerados una gran autoridad científica. Sus investigaciones ayudaron al desarrollo de áreas como la biología y sentaron bases importantes para futuros científicos. Después de dejar la Academia de Platón, Aristóteles fundó su propia escuela llamada el Liceo, en Atenas. En esta escuela enseñaba filosofía, ciencia y lógica mientras caminaban junto a sus alumnos. Por esta razón, sus seguidores fueron conocidos como peripatéticos, que significa los que caminan. El Liceo se convirtió en uno de los centros de conocimientos más importantes de la antigua Grecia.
La importancia de Aristóteles es enorme porque sus ideas influyeron en filósofos medievales, científicos y pensadores de distintas épocas. Durante siglos, sus escritos fueron estudiados en Europa y en el mundo islámico. Muchas universidades utilizaron sus enseñanzas como base del conocimiento. Incluso actualmente, Aristóteles sigue siendo considerado uno de los pensadores más importantes de toda la historia. Gracias a sus ideas, el pensamiento humano avanzó hacia una forma más racional y científica de explicar la realidad.